Bienvenidos a Acontecer Nacional, un programa que se presenta a través de Panama Press. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre arbitraje y también el arbitraje donde el Estado es parte. Nos acompaña la doctora Margie Liz Jaime. Margie, bienvenida. Hago una pequeña introducción. Margie es abogada, es doctora en Derecho, es abogada litigante también, bueno, porque dentro de toda la variedad se dedica a la docencia. Y también ha sido árbitro y ha representado pues a distintas compañías o clientes en litigios internacionales y también ha formado parte de arbitrajes donde el Estado ha sido pues parte. En ese sentido, la hemos invitado en el día de hoy para hablar sobre un tema que es muy importante. Me gustaría también mencionar que Margie es autora de varias obras. El arbitraje en Panamá, la constitucionalización del arbitraje en Panamá, paradigma o paradoja, corrupción estatal y arbitraje y el arbitraje marítimo en Panamá. Estas 4 obras que forman parte de su aporte a la cultura nacional y sobre todo a la docencia, las pueden encontrar en la librería cultural Portobelo. Así que tanto para los profesionales del derecho como los estudiosos y futuros profesionales que deseen adquirir estas obras, ya saben que en la Cultural Portobelo pueden encontrarlas. Y si por alguna razón quieren, que por supuesto que sí, el autógrafo o la dedicatoria se pueden acercar al colegio porque es muy activa en estos temas. Es presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Bueno, Mari, bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto, por esta introducción. La verdad que es un placer para mí estar aquí en Acontecer Nacional y pues conversar sobre estos temas de arbitraje y muy particularmente pues el arbitraje en donde el Estado está involucrado. Claro que sí. Me gustaría empezar quizás para todos los que ven por primera vez o escuchan sobre este tema, ¿cómo se desarrolla el arbitraje en Panamá o en qué consiste el arbitraje? Sí, la verdad que el desarrollo del arbitraje en Panamá lo he seguido muy de cerca porque pues hace 20 años cuando se dio el decreto Ley 5 de 1999, pues yo estaba terminando los estudios en la Facultad de Derecho y se dio una gran conferencia en Atlapa, recuerdo bien, conferencia internacional en la que vinieron pues muchos árbitros y también se incluyó la mediación en ese entonces, tratando de impulsar lo que era el decreto Ley 5 del 99. 20 años han pasado y por supuesto Panamá ha ganado mucha experiencia, principalmente pues a través de los centros que se han ido creando en Panamá. Entonces, creo que ha habido un desarrollo desde que se dio esa ley y por supuesto ahora teniendo la ley 131 del 2013 que viene a realmente innovar y aportar, digamos, una legislación más acorde con las tendencias internacionales. En- Vamos a decirlo así, el arbitraje, ¿qué viene a ofrecer de diferente frente a un litigio? Es decir, dos personas firman un contrato y colocan dentro de ese contrato una cláusula que dice, en caso de disputa, arbitraje en un centro específico. ¿Qué ocurre entonces cuando hay una desaveniencia o una diferencia contractual? ¿Y qué aporta eso amparado en el marco legal panameño? Correcto. Bueno, creo que primero tenemos que hacer la diferenciación, ¿no? A lo que te estás refiriendo es normalmente lo que se conoce como arbitraje comercial. Okay. Eh, la práctica se da más en el arbitraje comercial internacional porque particulares que son de países diferentes pues no están de acuerdo en ir ante los tribunales del otro país, no conocen la cultura, no conocen quizás la legislación, entonces prefieren ir ante un centro de arbitraje que la disputa pueda ser resuelta por un tribunal arbitral neutral donde ellos pueden escoger a sus, digamos, a los árbitros, a los que van a ser los jueces, son jueces privados, y escoger la legislación aplicable a ese contrato. Okay. Entonces O eso es lo sea, que digamos que normalmente... permite escoger dónde resolver las disputas, Uh -huh. de tal forma que ninguna de las partes se sienta
amenazada o en desventaja, por así decirlo, por Ujú. tener que litigar en un país distinto al suyo. Es correcto. Okay. Ahora, esto no significa que el arbitraje tampoco, que no sea utilizado para arbitrajes domésticos o arbitrajes comerciales locales. Aquí, pues en muchos casos se trata de empresas que no quisieran ir a los tribunales para que en el caso de que surja una disputa no saliera a la luz pública, porque obviamente cuando vas a los tribunales judiciales, pues la disputa se hace pública. En cambio, en el arbitraje comercial uno puede pactar una cláusula de confidencialidad y mantener la disputa de forma privada. Ok, muy bien. En Panamá, la ley 131 es la que regula el arbitraje. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuál es la importancia de esta ley para nosotros? Bueno, la ley 131 se basa en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. A diferencia del decreto ley 5 del 99, esta pues sí es una ley que va en acorde con la ley modelo y digamos los parámetros que se fijan para el arbitraje comercial internacional. Como una de las figuras innovadoras, por ejemplo, tiene el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares. Okay. Así que eso facilita que medidas cautelares que dicten los tribunales arbitrales extranjeros puedan ser ejecutados en el país con una mayor facilidad. Ok, eso me parece muy interesante. Sobre ese tema de la ley modelo, creo que eso aporta o fortalece, entendiendo que mientras más uniforme sea la ley a nivel internacional, permite que estemos en sintonía con los países desarrollados, pero también a la hora de ofrecernos como un centro o con la posibilidad de que Panamá sea visto con... Como un centro internacional para el desarrollo del arbitraje. Y Panamá brinda muchas ventajas, o sea, todos conocemos las ventajas geográficas, el hub que Sí, tenemos en Panamá. Entonces, y de hecho ya está siendo utilizado, o sea, muchas disputas que son entre particulares, por ejemplo, de América Central, prefieren buscar un foro neutral, Panamá, que les queda cerca, les queda cómodo, el idioma es el mismo, sí. para resolver sus disputas. Sí, Y, y diría yo también, ahora que se está viendo que hay grandes empresas fusionando o comprando una a la otra. o Entonces, multinacionales que y están entonces vemos instalándose grandes en grupos Panamá. compitiendo entre ellos y de una u otra forma tienen operaciones regionales y también tienen incidencia en Panamá. Es correcto. Entonces, Panamá brinda muchas conveniencias y el hecho de tener una ley que se basa pues, en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas brinda ese soporte que necesitaba, digamos, para que Panamá pueda desarrollarse como un centro internacional de disputas. Ok. Por ejemplo, en Panamá, si tuviéramos que estimar la cultura de arbitraje, en qué nivel estaríamos o cuáles son los pasos que se han dado para fortalecer? Entendiendo que hay un grupo importante de abogados que ya prácticamente se han dedicado más al arbitraje que al litigio Uh -huh. o al asesoramiento en esa vía. Sí, bueno, Panamá ha tenido mucho desarrollo, pues ya tiene 20 años de experiencia con, digamos, por lo menos desde la ley de 1999. Sin embargo, obviamente todavía nos falta mucho pues para ser uno de estos grandes centros como París, Nueva York, incluso Miami. Muchos de los casos pues, se van por la cercanía internacional y se van a Miami. Pero, por ejemplo, tenemos casos como Singapur, que hace 10 años pues no eran un centro internacional y ahora se han vuelto por lo menos un centro regional. Creo que Panamá tiene muchos potenciales para ser un centro al menos regional, para que se lleven a cabo aquí. Colombia y el Caribe pudieran estar incluidos dentro Sí, correcto. de ese grupo que pudieran ver a Panamá. Sí, correcto. Y hay un área muy particular que no ha sido realmente explotada y es el arbitraje marítimo. Todos conocemos las grandes sedes de arbitraje marítimo en el mundo, o sea, tenemos sobre todo Londres, también Nueva York,
Pero, por ejemplo, ahora Singapur está cogiendo bastante auge en el arbitraje marítimo. Creo que ahí es un sector en el cual Panamá podría sacar ventaja frente a los otros países de la región para que estos casos de disputas marítimas se lleven a cabo en la República de Panamá. Entendiendo Panamá que por sus características, como mencionaste, geográficas, financieras y demás, y de cultura de servicios marítimos, tiene una capacidad impresionante, un talento humano muy especializado en materia jurídica para atender este tipo de reclamos, ¿no? Sí. Yo pensaría que Panamá, frente a la región, es como ese hermano mayor, ¿no? Que de una u otra forma ha dado pasos consistentes en el desarrollo de sus servicios. No hay ninguna duda que todos los países de Centroamérica han dado los pasos para tener ellos sus infraestructuras y sus servicios, por lo menos de manera eficiente, pero quizás no en el nivel en el que Panamá está, o sea, el sistema portuario panameño es mucho más grande que el sistema portuario de Centroamérica. O si nos entramos a ver con Colombia, Colombia tiene 2 grandes puertos y entonces a partir de ahí pequeñas terminales que contribuyen a fortalecer, pero no se compara con la actividad que tiene Panamá, entendiendo que el mercado colombiano es mucho más grande, es decir, nutre a una población mayor. Y Panamá lo que hace es ofrecer servicio logístico, movimiento de carga. Por ejemplo, diría yo, y quizás entrando en un poco más en el tema del arbitraje marítimo, ¿qué tipo de casos veríamos, por ejemplo, ahora que mencionas esto, que pudieran ser atendidos en un foro panameño? Bueno, los casos marítimos son por naturaleza internacionales. O sea, estamos hablando por lo general de partes de diferentes países en los cuales podrían verse involucrados pues, barcos de bandera panameña. Tenemos problemas, por ejemplo, problemas de cargas que pudieran surgir. Mucho tráfico marítimo pasa por Panamá, entonces podría pues buscarse que alguno de esos puntos de conexión pues sirviera para que las partes se motivasen a que los arbitrajes se lleven en Panamá. Estamos hablando de distintas clases de contratos de fletamiento, contratos de construcción de buques, contratos de suministro. O sea, hay una gran variedad de contratos marítimos que pudiera someterse pues a un arbitraje en Panamá, ya sea con ley panameña o con ley extranjera. Claro. ¿Y qué plataformas existentes tenemos como para que vamos a pensar, empresas empiezan a ver con buenos ojos, navieras, empresas dedicadas al servicio logístico, y empiezan a incluir a Panamá? ¿Qué plataformas tendríamos? Bueno, la legislación es importante y adicionalmente a la ley 131, pues el Código de Procedimiento Marítimo incluye un capítulo sobre arbitraje marítimo. Estas normas entonces se aplican en primera instancia y luego entonces se aplicaría lo que es de forma subsidiaria la ley 131. Adicionalmente a esto, pues en Panamá se ha creado un centro de conciliación y mediación de arbitraje marítimo, que es el SECOMAP. El SECOMAP pues ha hecho alianzas también con el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, el SECAP, que es de la Cámara de Comercio, para que los casos pudieran ser, al menos en un inicio, pues administrados ante la Cámara. La Cámara pues tiene 20 años o más de experiencia en casos de arbitrajes tanto nacionales como internacionales, ¿no? Ok. Entonces digamos que ahí hay una plataforma mixta, pero que le da el matiz marítimo en el caso de poder contar con árbitros especializados, gente que cuenta con la preparación también. Es correcto. El SECOMAP tiene una lista de árbitros especializados en derecho marítimo. Y eso es muy importante. O sea, que los árbitros entiendan las necesidades del sector es sumamente importante. ¿Y esta lista también incluye, digamos, profesionales internacionales también? Sí, sí. En su mayoría profesionales internacionales, pues que tienen una experiencia ya
en casos de arbitraje a nivel internacional, arbitraje marítimo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego en el segundo bloque, entonces regresamos con ya un poco lo que queríamos ver del arbitraje también donde el Estado es parte. Sí. Todos estos temas de infraestructura, el Estado es un gran comprador y desarrollador pues de obras, edificios, de planes y programas, y eso lo lleva eventualmente a tener relaciones con empresas que no siempre le dan la razón al Estado, no siempre son conformes con las decisiones que se toman y eventualmente tenemos arbitraje. Vamos a analizar un poco sobre eso en el segundo bloque. Antes de irnos, quiero recordarles que pueden suscribirse a las redes sociales de nuestro programa y de Panama Press que aparecen abajo en el cintillo de la pantalla.